¿Sabías que cada oración que haces por tus hijos tiene el poder de influir en su vida de formas que van mucho más allá de lo que puedes imaginar? La Biblia nos asegura que nuestras oraciones son escuchadas y tienen un propósito eterno. En Lamentaciones 2 y 19, se nos invita a levantarnos durante la noche, al comenzar la vigilia, derramar nuestro corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos hacia Él por la vida de tus pequeños. Esta invitación divina nos recuerda que interceder por nuestros hijos es más que un acto de amor, es un acto de fe que conecta el cielo con sus vidas. Hoy, exploraremos el gran poder de orar por ellos y revelaremos 7 razones que te inspirarán a hacer de la oración tu herramienta más poderosa de protección y guía. La oración es una de las herramientas más poderosas que un padre puede utilizar por sus hijos. No es solo una costumbre espiritual ni una tradición religiosa, es una conexión directa con el corazón de Dios, un clamor que atraviesa los cielos y coloca a nuestros hijos bajo la cobertura del Altísimo. Cuando oramos por ellos, algo extraordinario ocurre, el amor infinito de Dios, combinado con su poder ilimitado, se activa en sus vidas. ¿Te has detenido a pensar cuántos peligros han evitado tus hijos gracias a tus oraciones? Tal vez nunca lo sabrás con certeza, pero la Escritura nos da una promesa que nos llena de confianza, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91, 11. Este versículo no es solo poesía divina, es una declaración poderosa de lo que sucede cuando levantamos a nuestros hijos en oración. Cada vez que doblamos nuestras rodillas y elevamos nuestras peticiones al cielo, participamos en una obra sobrenatural. Invitamos a los ángeles de Dios a rodear a nuestros hijos y protegerlos de los peligros, tanto visibles como invisibles. ¿Cuántas veces no hemos sentido esa inquietud repentina en el corazón, ese impulso de orar por ellos sin saber exactamente por qué? Quizás en ese momento estaban enfrentando un peligro del cual ni siquiera eran conscientes. Dios, en su infinita sabiduría, coloca en el corazón de los padres un instinto espiritual que nos llama a interceder por la protección de nuestros hijos. En la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo la protección divina se activa a través de la oración. En el libro de Éxodo, vemos cómo la intercesión de Moisés salvó al pueblo de Israel de la destrucción. Aunque no eran perfectos, Moisés oró fervientemente por ellos, y Dios extendió su mano para protegerlos de sus enemigos. Este mismo principio se aplica a nuestros hijos. Aunque no siempre podemos estar con ellos, nuestras oraciones trascienden las barreras físicas y los cubren, sin importar dónde estén. La oración se convierte en una red invisible que los envuelve, protegiéndolos de las trampas del enemigo y de los peligros del mundo. A menudo, como padres, nos preocupamos por tantas cosas: si estamos haciendo lo suficiente, si tomamos las decisiones correctas, si nuestros hijos estarán a salvo en un mundo tan incierto. Pero la oración nos recuerda que no estamos solos en esta tarea. Dios es nuestro aliado, nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Salmo 121, 7-8 se nos promete: Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esta promesa nos llena de paz, porque sabemos que no importa dónde estén nuestros hijos, Dios está cuidando de ellos. En la historia de Job, encontramos otro ejemplo de la protección divina. Aunque Job enfrentó grandes pruebas, la protección de Dios sobre él y su familia era evidente. Antes de que el enemigo pudiera tocarlo, tuvo que reconocer que había un cerco de protección alrededor de él, su casa y todo lo que poseía. Job 1:10. Este cerco no fue producto de la casualidad, sino el resultado de una vida entregada a Dios, de una relación que se fortalecía a través de la oración. De manera similar, cuando oramos por nuestros hijos, estamos levantando un cerco espiritual alrededor de ellos, uno que solo puede ser atravesado con el permiso de Dios. Es importante entender que la protección divina no siempre significa que nuestros hijos estarán exentos de pruebas o dificultades. A veces, esas experiencias son necesarias para su crecimiento espiritual y personal. Sin embargo, incluso en medio de las tormentas, nuestras oraciones les proporcionan la fortaleza y la guía necesarias para superar cualquier adversidad. Cuando Pedro enfrentó una de sus pruebas más grandes, Jesús no le prometió que no fallaría, pero sí oró por él, diciéndole: «Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Lucas 10:32. Esta oración fue el ancla que sostuvo a Pedro,
incluso cuando se tambaleó. De la misma manera, podemos orar para que la fe de nuestros hijos se fortalezca, para que encuentren refugio en Dios cuando enfrenten dificultades. La oración no solo protege físicamente a nuestros hijos, también cuida de su corazón, mente y espíritu. En un mundo lleno de influencias negativas, nuestras oraciones actúan como un escudo que los mantiene firmes en la verdad. En Efesios 6 y 16, se nos anima a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Cada vez que oramos por nuestros hijos, levantamos ese escudo, asegurándonos de que están rodeados por la gracia y el poder de Dios. ¿Alguna vez has experimentado la paz que llega después de orar intensamente por tus hijos? Es como si Dios tomara nuestras preocupaciones y nos dijera: confía en mí, yo los estoy cuidando. Esa es la belleza de la oración, no solo cambia las circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón. Cuando oramos, no estamos pidiendo a un Dios distante que haga algo por nosotros, estamos hablando con un Padre amoroso que ya está obrando en favor de nuestros hijos. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa que llena de confianza a cualquier padre: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo es para nosotros, sino también para nuestros hijos. Cada vez que oramos, estamos recordando esta verdad y declarando nuestra confianza en ella. La protección divina es un regalo que Dios nos ofrece a través de la oración. No se trata de un ritual vacío ni de palabras repetidas sin sentido. Es un acto de fe, una demostración de amor, y una invitación a que Dios intervenga en la vida de nuestros hijos. Como un pastor cuida a sus ovejas, Dios cuida de nuestros hijos con un amor inquebrantable. Pero debemos hacer nuestra parte, clamar, interceder y confiar, porque cuando lo hacemos, estamos asegurando que el Creador del universo está velando por ellos. Uno de los mayores deseos de todo padre es ver a sus hijos crecer como personas íntegras, con un carácter sólido y lleno de valores que reflejen lo mejor de ellos. Sin embargo, en un mundo tan caótico y lleno de distracciones, ¿cómo asegurarnos de que el carácter de nuestros hijos esté alineado con los principios de Cristo? La respuesta está en la oración. Aunque podemos enseñar con palabras y modelar con nuestras acciones, solo Dios tiene el poder de transformar el corazón de un niño. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos sembrando en ellos algo más valioso que cualquier riqueza terrenal, una base espiritual que guiará sus decisiones y definirá quiénes son, incluso cuando no estemos a su lado. En Proverbios 22:6, se nos exhorta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no solo es una promesa, sino también una invitación a ser intencionales en cómo influimos en el carácter de nuestros hijos a través de la oración. La oración multiplica nuestros esfuerzos como padres y permite que Dios trabaje en los lugares que nosotros no podemos alcanzar. La oración por nuestros hijos es una de las herramientas más poderosas que tenemos como padres. Al orar por ellos, no solo les pedimos a Dios que les guíe y los proteja, sino que también les entregamos a su cuidado, confiando en que Él tiene un propósito perfecto para sus vidas. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos que nos muestran cómo las oraciones de los padres tienen un impacto profundo y duradero en la vida y el carácter de sus hijos. Uno de los ejemplos más destacados es el de Ana, la madre de Samuel. Ella oró fervientemente por un hijo. Cuando Dios le concedió su petición, no solo agradeció a Dios, sino que también dedicó a Samuel al servicio del Señor. Samuel creció con un corazón sensible a la voz de Dios y su vida marcó una diferencia significativa en la historia de Israel. Si no hubiera sido por las oraciones de Ana, ¿qué habría sido de Samuel? La oración de Ana no solo fue una petición de un hijo, sino también un acto de fe para que su hijo fuera moldeado por Dios mismo. En nuestro contexto actual, la situación no ha cambiado. Nuestras oraciones por nuestros hijos pueden ayudarles a enfrentar los desafíos de la vida con un carácter fortalecido por Cristo. En Gálatas 5:22-23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este fruto es el reflejo de un carácter transformado por el Espíritu Santo, algo que ningún esfuerzo humano puede lograr por sí solo.
Sin embargo, nuestras oraciones abren el camino para que el Espíritu Santo trabaje en la vida de nuestros hijos, cultivando estas virtudes en ellos. Imagina a un niño que enfrenta la presión social para encajar, pero que, gracias a las oraciones de sus padres, tiene la fortaleza para mantenerse firme en sus valores. Piensa en una joven que, al enfrentarse a decisiones difíciles, elige el camino correcto porque ha sido cubierta por oraciones que piden sabiduría y discernimiento para ella. Estas son las batallas invisibles que se libran cada día en la vida de nuestros hijos, y nuestras oraciones son la herramienta más poderosa para asegurarnos de que no las enfrenten solos. Además, debemos recordar que la oración por el carácter de nuestros hijos no es algo que solo hagamos por ellos, sino también con ellos. Enseñarles a orar por sí mismos y a buscar la guía de Dios en sus decisiones es un regalo invaluable que les servirá durante toda su vida. En Filipenses 4:6 se nos anima a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, con acción de gracias. Cuando enseñamos a nuestros hijos a llevar sus preocupaciones y deseos a Dios, les estamos dando una herramienta para desarrollar un carácter que dependa de Él. No podemos ignorar las influencias externas que afectan a nuestros hijos, como los amigos, los medios de comunicación y el sistema educativo, que a menudo promueven valores contrarios a los principios de Cristo. En lugar de preocuparnos o intentar controlar cada aspecto de sus vidas, podemos confiar en la oración, sabiendo que, aunque no podemos estar siempre con ellos, Dios sí lo está. En 2 Tesalonicenses 3:3 se nos asegura que fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta promesa nos da la confianza de que, incluso en los momentos más difíciles, nuestras oraciones pueden guiar a nuestros hijos hacia el bien. La formación del carácter no es un proceso inmediato, requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, fe. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no están haciendo una diferencia, especialmente cuando vemos a nuestros hijos cometer errores o desviarse del camino que deseamos para ellos. Pero Dios nos recuerda que su obra no siempre es visible de inmediato. En Eclesiastés 3:11 se nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto incluye la transformación del carácter de nuestros hijos. Aunque no veamos resultados inmediatos, nuestras oraciones están sembrando semillas que darán fruto en su debido tiempo. Además, debemos recordar que nuestras oraciones no solo moldean a nuestros hijos, sino también a nosotros como padres. Orar por ellos nos ayuda a desarrollar paciencia, comprensión y un amor incondicional que refleja el amor de Dios hacia nosotros. Nos recuerda que no somos los únicos responsables de su desarrollo y que Dios está profundamente interesado en su bienestar. Cuando oramos, estamos diciendo, Señor, confío en ti para hacer en mis hijos lo que yo no puedo hacer. A lo largo de la vida, nuestros hijos enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su carácter. Habrá momentos en los que sus valores serán cuestionados y en los que se sentirán tentados a comprometer lo que saben que es correcto. Pero nuestras oraciones pueden ser ese recordatorio invisible de que hay un Dios que los ama y que tiene un propósito para ellos. En esos momentos, nuestras oraciones pueden ser la diferencia entre tomar una decisión que honra a Dios o ceder a las presiones del mundo. Finalmente, debemos recordar que el carácter de nuestros hijos no solo afecta sus propias vidas, sino también a quienes los rodean. Un hijo con un carácter moldeado por Cristo puede ser una luz en su comunidad, una influencia positiva en sus amigos y una fuente de esperanza para quienes lo conocen. Esto es lo que significa ser sal y luz en el mundo, como se menciona en Mateo 5:13-14. Cuando oramos por el carácter de nuestros hijos, estamos invirtiendo en algo mucho más grande que ellos mismos. Estamos contribuyendo al avance del reino de Dios. Así que hoy, si sientes la carga de formar a tus hijos en un mundo lleno de desafíos, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, y tus oraciones tienen un impacto eterno. Sigue orando, sigue confiando y deja que Dios haga su obra en la vida de tus hijos. Porque, al final, el carácter que se forma en ellos a través de tus oraciones no solo les beneficiará a ellos, sino que glorificará a Dios en todo lo que hagan. Cuando observas a tus hijos, te preguntas cuál será el propósito que Dios tiene para ellos. ¿Hacia dónde los llevará la vida? ¿Cómo encontrarán su camino en un mundo lleno de caminos equivocados? Estas preguntas son inevitables, porque cada padre desea lo mejor para sus hijos.
Sin embargo, la respuesta no está en nuestras propias fuerzas ni en el control que podamos ejercer sobre ellos, sino en la oración. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos entregándolos a las manos del único que conoce el propósito específico de sus vidas. Ese propósito que ha sido diseñado desde antes de que nacieran. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo no solo es un consuelo, sino una promesa que nos anima a confiar en que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nuestros hijos. Orar por la dirección de la vida de nuestros hijos es mucho más que pedir que tomen buenas decisiones. Es un acto de fe que reconoce nuestra limitación como padres y la soberanía de Dios. A veces intentamos planificar cada detalle de su futuro, guiados por nuestras propias expectativas, pero en el fondo sabemos que hay límites en lo que podemos hacer. Hay puertas que solo Dios puede abrir y caminos que solo Él puede mostrar. Cuando oramos por ellos, estamos declarando nuestra confianza en que Dios, quien los creó, también los guiará. Es como un pastor que cuida de sus ovejas, llevándolas por sendas seguras, incluso cuando esas sendas no son las que esperábamos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la dirección divina cambia el curso de la vida de las personas. Pensemos en José, el hijo de Jacob, quien desde muy joven tuvo sueños que indicaban un propósito mayor en su vida. Sin embargo, su camino no fue fácil. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Pero, incluso en los momentos más oscuros, Dios estaba guiando cada paso de su vida hacia el propósito que tenía preparado para él. En Génesis 50:20, José reflexiona sobre su historia y dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este relato nos recuerda que, aunque no siempre entendamos el camino que nuestros hijos están recorriendo, nuestras oraciones pueden sostenerlos mientras Dios los guía hacia su destino. Nuestras oraciones son esenciales, porque nuestros hijos, al igual que nosotros, enfrentan decisiones que definirán el rumbo de sus vidas. En Proverbios 3:5-6 se nos exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas». Este es el tipo de dirección que queremos para nuestros hijos, una dirección que no depende de la sabiduría humana, sino de la guía de Dios. Pero para que ellos aprendan a confiar en Dios de esta manera, nosotros debemos ser los primeros en hacerlo. Al orar por ellos, no solo pedimos que Dios los dirija, sino que también les enseñamos con nuestro ejemplo lo que significa depender de Él. La oración no solo influye en la dirección de la vida de nuestros hijos, sino que también abre sus corazones para escuchar la voz de Dios. En 1 Samuel 3, vemos como el joven Samuel, criado en el templo, escucha la voz de Dios por primera vez. Al principio, no reconoce que es Dios quien le está hablando, pero con la guía del sacerdote Elí, aprende a responder: «Habla, Jehová, porque tu siervo oye». Este relato nos enseña que nuestros hijos necesitan ser enseñados a discernir la voz de Dios, y nuestras oraciones pueden ser la clave para que eso suceda. La oración tiene el poder de transformar vidas, y es a través de ella que podemos guiar a nuestros hijos hacia el propósito divino que Dios tiene para ellos. Cuando oramos por ellos, no solo estamos pidiendo por su bienestar temporal, sino que estamos intercediendo para que se alineen con el plan perfecto que Dios ha trazado para sus vidas. En un mundo lleno de distracciones, tentaciones y falsas promesas, las oraciones de los padres pueden ser una fuente de fuerza y dirección. Como G. Ávila enseñaba, la oración es un acto de fe y de entrega a Dios, confiando plenamente en su sabiduría y plan para nuestras vidas y las de nuestros hijos. Cuando oramos por nuestros hijos, les estamos pidiendo que Dios se revele a ellos de manera personal, que les otorgue sabiduría y que los guíe en sus decisiones diarias. En Isaías 30:21, Dios nos asegura que, aunque nuestras vidas estén llenas de incertidumbre, Él siempre estará ahí para guiarnos, mostrándonos el camino. Esta promesa nos recuerda que, por más que nuestras preocupaciones como padres sean grandes, la guía divina siempre estará disponible para nuestros hijos si les enseñamos a escuchar la voz de Dios. Las presiones sociales y las expectativas de los demás a menudo pueden hacer que nuestros hijos pierdan de vista lo que verdaderamente importa. Es por eso que nuestras oraciones son cruciales,
porque pueden servir como un ancla que los mantenga firmes y enfocados en su propósito divino. Es importante también reconocer que el propósito de Dios para nuestros hijos no siempre será lo que nosotros esperamos o deseamos. Tal vez tengamos sueños específicos para ellos, metas que creemos que deberían alcanzar, pero al final, sus vidas les pertenecen a Dios. Nuestras oraciones deben reflejar este entendimiento, pidiendo no solo que sigan el camino correcto, sino también que tengamos la humildad de aceptar el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos completamente. En Romanos 8:28, se nos recuerda que, para aquellos que aman a Dios, todo lo que sucede les ayuda para su bien, porque han sido llamados de acuerdo a su propósito. Esta verdad nos da paz, pues sabemos que mientras nuestros hijos permanezcan en las manos de Dios, todo obrará para su beneficio eterno. Además de orar para que nuestros hijos sigan el camino correcto, debemos orar para que encuentren gozo en el propósito que Dios tiene para ellos. Muchas veces, las responsabilidades y las expectativas ajenas pueden hacer que incluso las bendiciones de Dios se sientan como una carga. Sin embargo, cuando comprendemos que nuestro propósito viene de Dios, descubrimos gozo y satisfacción en cada paso del camino. En Salmos 37:23 leemos que por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Esta promesa nos asegura que, al seguir el plan de Dios, nuestros hijos encontrarán paz, propósito y dirección. Al orar por ellos, les estamos ayudando a reconocer que cada paso que den en armonía con el plan divino es parte de un diseño mayor lleno de propósito y significado. La oración no solo impacta el presente de nuestros hijos, sino también su futuro. Al pedir por dirección, estamos asegurando que cada decisión que tomen esté alineada con la voluntad de Dios. Aunque no podemos controlar todas las situaciones que enfrentan, podemos confiar en que nuestras oraciones están abriendo caminos para que ellos caminen en la luz divina. A través de nuestras oraciones, sembramos semillas de fe, sabiduría y protección, confiando en que, con el tiempo, esos esfuerzos traerán frutos abundantes en sus vidas. Al igual que un sembrador que planta en tierra fértil, nuestras oraciones tienen el poder de germinar y crecer, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos. Al orar por el propósito y la dirección de nuestros hijos, no solo estamos expresando nuestra fe, sino también nuestro amor. Les estamos diciendo que confiamos en que Dios tiene un plan perfecto para ellos y que, aunque podamos tener nuestras propias ideas sobre su futuro, estamos dispuestos a entregárselos a Él. Esta entrega no significa que dejemos de preocuparnos por ellos, sino que reconocemos que, como el Creador, Dios tiene un conocimiento y un propósito infinitamente más sabio que el nuestro. Al hacerlo, fortalecemos nuestra relación con Dios, confiando plenamente en su amor y en su sabiduría. En este viaje de oración, es vital recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros, y nuestras oraciones tienen el poder de abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. Siguiendo el ejemplo de G. Ávila, quien enseñó la importancia de la oración constante y la confianza en Dios, debemos seguir orando y confiando, sabiendo que Dios, el buen pastor, guiará a nuestros hijos hacia el propósito que Él ha preparado para ellos desde antes de la fundación del mundo. La vida está llena de decisiones, y cada una de ellas representa una oportunidad para que nuestros hijos elijan el camino de Dios o se desvíen hacia otras influencias. Las voces del mundo siempre estarán presentes, tratando de desviarlos, pero como padres, nuestra tarea es interceder a través de la oración para que la voz de Dios sea la que se escuche por encima de todas las demás. La tentación y la presión del mundo siempre estarán ahí, como lo estaba en los tiempos de Jesús, quien oraba por la protección de sus discípulos. En Juan 5:15, Jesús oró diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Esta oración refleja la realidad de que nuestros hijos estarán expuestos a las tentaciones y desafíos del mundo, pero que no están solos en esa lucha. Jesús mismo intercede por ellos, y nuestras oraciones se unen a la suya para pedir protección divina y fortaleza para que puedan mantenerse firmes en la fe. La tentación no es el problema es enfrentarse a ella sin las herramientas espirituales necesarias. Al orar, estamos otorgando a nuestros hijos la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Recordemos el ejemplo de Daniel, quien enfrentó presiones y tentaciones significativas en una cultura que iba en contra de su fe.
A pesar de estar en una situación difícil, Daniel mantuvo su integridad y su compromiso con Dios, apoyado por su vida de oración constante. Al igual que Daniel, nuestros hijos necesitarán decidir si cederán a las influencias externas o si se mantendrán fieles a los principios que les hemos enseñado. Nuestras oraciones, entonces, se convierten en un escudo y una espada en su lucha espiritual. El poder de la oración no solo fortalece a nuestros hijos para enfrentar las tentaciones del mundo, sino que también les ayuda a tomar decisiones sabias. En Efesios 6 y 13, se nos anima a tomar toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Cada vez que oramos, estamos ayudando a nuestros hijos a vestirse con esta armadura, preparándolos para enfrentar las batallas espirituales que inevitablemente encontrarán. En un mundo cada vez más influenciado por las tentaciones, la tecnología y los medios de comunicación, nuestras oraciones se convierten en un faro de luz, guiando a nuestros hijos hacia lo correcto. Finalmente, nuestras oraciones tienen el poder de abrir caminos incluso en los momentos más oscuros. Tal como lo hizo la madre de Agustín de Hipona, cuya oración persistente fue clave para que su hijo encontrara su propósito en Dios, nuestras oraciones también pueden ser la chispa que transforme la vida de nuestros hijos. Aunque no siempre veamos el impacto inmediato, podemos confiar en que nuestras oraciones están trabajando en lo invisible, y que en el tiempo perfecto de Dios, esos frutos se manifestarán. Como dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cada vez que elevamos una plegaria al cielo, cada clamor por el bienestar y fortaleza de nuestros hijos está siendo escuchado y cumple un propósito eterno. La fortaleza para resistir las pruebas y tentaciones no es algo que podamos darles directamente, pero sí podemos orar para que Dios trabaje en sus corazones. Podemos pedir que el Espíritu Santo los guíe y les dé sabiduría para reconocer lo bueno y lo malo, y que les otorgue el poder necesario para escoger el camino recto. Además, podemos enseñarles con nuestro ejemplo, mostrándoles cómo recurrir a Dios en oración cuando enfrenten dificultades. Porque al final, la verdadera fuerza no proviene de nosotros, sino de nuestra dependencia de Dios. Al orar por nuestros hijos, no solo pedimos que sean protegidos de las tentaciones, sino que también les pedimos que aprendan a enfrentarlas con fe y valentía. Queremos que desarrollen una relación personal con Dios, una relación que les permita acercarse a Él en cualquier momento, sabiendo que Él siempre está dispuesto a ayudarles. En Hebreos 4 y 16, la Escritura nos invita a acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro oportuno. Esa es la confianza que deseamos para nuestros hijos, una confianza que los sostendrá en cada etapa de sus vidas. Nuestras oraciones tienen el poder de cerrar las puertas que el enemigo intenta abrir, y de abrir las puertas que conducen a la verdad y a la vida. La oración es un acto de fe, un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de tentaciones, Dios ya ha vencido al mundo. En Juan 4 y 33, Jesús nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el mensaje que nuestras oraciones transmiten a nuestros hijos. Por grande que sea la tentación, Dios es aún más grande, y su amor y poder son suficientes para mantenerlos firmes. Así que, hoy, mientras piensas en las luchas que tus hijos enfrentan o que podrían enfrentar en el futuro, recuerda que tienes en tus manos una herramienta poderosa, la oración. Utilízala con confianza, sabiendo que cada palabra que elevas es escuchada por el Dios que los ama más de lo que puedes imaginar. Ora para que sean fuertes, para que sean valientes, y para que, en medio de las tentaciones, siempre encuentren el camino que los conduzca hacia la verdad. Porque cuando oras, no solo estás protegiendo a tus hijos del mal, sino también fortaleciendo su espíritu para que puedan caminar con Dios, incluso en los momentos más oscuros. La vida está llena de pruebas, y como padres, uno de nuestros mayores deseos es proteger a nuestros hijos de todo dolor. Queremos crear un mundo en el que no enfrenten dificultades, donde cada día sea fácil y sin conflictos. Sin embargo, la realidad nos recuerda que esto es algo imposible. Nuestros hijos, al igual que nosotros, vivirán momentos de incertidumbre, enfrentarán pérdidas, decepciones y desafíos que pondrán a prueba su fortaleza emocional y espiritual. Sin embargo, hay algo que sí podemos hacer:
orar para que, en medio de esos momentos difíciles, encuentren una paz que sobrepase todo entendimiento, una paz que no depende de sus propias fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. La Escritura nos da una promesa maravillosa en Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque no podemos evitar que nuestros hijos enfrenten tormentas, podemos orar para que sus corazones estén anclados en la paz de Dios, esa paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la constante presencia del Señor. Recordemos a Jesús y sus discípulos en medio de la tormenta. Mientras las olas golpeaban la barca y el viento amenazaba con hundirla, los discípulos estaban llenos de temor, pero Jesús dormía tranquilamente, demostrando una paz que los demás no podían comprender. En Marcos 4:39, Jesús se levantó, calmó el viento y el mar, y les dijo: «Calla, enmudece». Este relato no solo nos enseña sobre el poder de Cristo sobre la naturaleza, sino también sobre la fuente de verdadera paz en medio de las tormentas de la vida. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que esa misma paz que habitaba en Jesús habite en ellos, que, en medio de las dificultades, encuentren descanso en la certeza de que Dios está con ellos. Nuestros hijos necesitan más que nuestras palabras de aliento, necesitan una conexión directa con el Príncipe de Paz. Nuestras oraciones pueden abrir esa puerta, y a través de ellas, pedimos que Dios fortalezca su fe, les recuerde su presencia constante, y les enseñe a confiar en Él, en lugar de depender de sus propias fuerzas. La paz que viene de Dios no es frágil ni momentánea, es una paz profunda que los sostendrá incluso en los momentos más oscuros. A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos de personas que, en medio de la adversidad, encontraron paz y confianza en Dios. Una de las historias más conmovedoras es la de Ana, la madre de Samuel. Ana enfrentó años de burla y dolor por su incapacidad de tener hijos, pero, en lugar de rendirse al desánimo, derramó su corazón en oración ante Dios. En 1 Samuel 1:10 leemos que ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero después de esa oración, algo cambió. Aunque su situación no se resolvió de inmediato, Ana experimentó una paz que transformó su perspectiva. En 1 Samuel 1:18 dice: «Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste». Este es el poder de la oración, no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón y la perspectiva de quienes oran. Orar por nuestros hijos significa pedir que esa misma paz transforme sus corazones, que, incluso cuando enfrenten momentos de dolor o incertidumbre, encuentren consuelo en la presencia de Dios. En Isaías 26:3, se nos promete: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hijos a mantener sus pensamientos centrados en Dios, a confiar en Él, incluso cuando el camino sea incierto. Es importante recordar que los momentos difíciles no son algo que debamos evitar a toda costa. A veces, son las pruebas las que forjan el carácter y fortalecen la fe. En Romanos 5, 3-4, Pablo nos dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Como padres, a veces sentimos la tentación de eliminar cada obstáculo del camino de nuestros hijos, pero nuestras oraciones deben ir más allá de pedir comodidad. Debemos orar para que, en medio de las pruebas, nuestros hijos crezcan en paciencia, carácter y esperanza, para que aprendan a ver los desafíos como oportunidades para confiar más en Dios. Un relato que ilustra esta verdad es el de Pablo y Silas en prisión. Aunque estaban encadenados y en una situación aparentemente desesperada, oraron y cantaron himnos a Dios. En Hechos 16, 25-26 vemos que su alabanza en medio de la adversidad no solo les trajo libertad, sino que también impactó a todos los que los rodeaban. Este es el tipo de confianza que queremos para nuestros hijos, una confianza que los lleve a adorar a Dios incluso en los momentos más difíciles, sabiendo que Él está obrando en todo para su bien. Nuestras oraciones también son un recordatorio constante de que Dios está en control.
En momentos en que nuestros hijos puedan sentirse abrumados o inseguros, nuestras oraciones pueden ser el ancla que los mantenga firmes. En Salmo 46, 1, se nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando oramos por nuestros hijos, estamos pidiendo que esta verdad se convierta en su realidad, que puedan experimentar a Dios como su refugio y fortaleza en todo momento. La paz y confianza que pedimos en oración no solo impactan a nuestros hijos, sino también a todos los que los rodean. Un hijo que enfrenta los desafíos con calma y fe es un testimonio vivo del poder de Dios. Sus amigos, maestros y compañeros de trabajo verán algo diferente en ellos, algo que no puede ser explicado por las circunstancias. Este es el tipo de testimonio que queremos que nuestros hijos lleven al mundo, una paz que no depende de las condiciones externas, sino de su relación con Dios. Como padres, también debemos recordar que nuestras oraciones no solo los afectan a ellos, también nos transforman a nosotros. Orar por la paz y confianza de nuestros hijos nos ayuda a soltar nuestras propias preocupaciones, a confiar más en Dios y a experimentar su paz en nuestras vidas. En Mateo 11, 28-30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Cuando llevamos nuestras cargas al Señor en oración, encontramos el descanso y la paz que solo Él puede ofrecer, y esa paz se refleja en la manera en que vivimos y oramos por nuestros hijos.